Entonces, vamos a tocar este tópico del cristianismo en los siglos I y III, porque infortunadamente la versión que llega siempre a las personas sobre una historia es la versión de los vencedores. La que nos llegó a nosotros sobre el origen de la iglesia es la versión de Eusebio en Historia Eclesiástica, que es una versión que hoy día todos los investigadores consideran totalmente amañada. Entonces lo que vamos a hacer es centrarnos un poco en la historia del cristianismo en los primeros siglos, los 3 primeros siglos, que fue donde hubo más diversidad, donde hubo más desarrollos teológicos y más evolución acelerada. Siguiente, por favor. Entonces, antes de empezar, voy a hacer como un diálogo muy breve. Los que están informándose mucho por internet de pronto han visto teorías de que Jesús fue un mito, que nunca existió, que después lo humanizaron y la gente empezó a creer que fue humano. Otras teorías dicen que Jesús o que el cristianismo, incluso que las cartas de Pablo fueron un invento del Imperio Romano para controlar a la población. Ha habido teorías que dicen que Jesús y el cristianismo en general fue un diseño hecho adrede para controlar a las masas del Imperio greco-romano. También se dice, por ejemplo, que la Biblia se creó en el Concilio de Nicea, que Constantino de Beocia son estos libros y estos quedaron. Entonces vamos a tratar esos tópicos brevemente. Siguiente, por favor. Voy a empezar con una analogía un poco anti-israeliana, por así decirlo, para las personas que creen en extraterrestres y que nos diseñaron. La pregunta es, ¿fueron los seres humanos creados por extraterrestres? Si ustedes miran la información israeliana, hablan de que los Elohim en realidad eran extraterrestres y que nos crearon, que fuimos diseñados genéticamente por ellos, y un montón de dogmas religiosos, pues de esa religión de nueva era mezclada con extraterrestres. Pero cuando nosotros vamos a la evidencia real, vamos a los fósiles, encontramos por ejemplo que los fósiles de homínidos existen desde hace unos 4 millones de años y hay un desarrollo gradual del cerebro, lentamente, 4 millones de años de proceso. Los seres humanos tenemos órganos vestigiales, o sea, tenemos órganos que, por ejemplo, que o nos sirven para generarnos problemas como las muelas del juicio, ¿cierto? Las cordales, que nos la tienen que sacar porque ya no nos cabe en la mandíbula, o el apéndice, que sirve nada más para que nos duramos. O por ejemplo que la uretra pase a través de la próstata y que cuando somos viejos se nos inflama la próstata, nos corta la salida de la orina y uno de cada 3 hombres, mire a cualquiera al lado suyo, al lado uno de ustedes 3 va a tener eso una vejez. Pues es una enfermedad potencialmente letal que todos nos implica cirugía. Entonces tenemos órganos vestigiales. Hay dentro de nuestro ADN retrovirus endógenos, o sea, infecciones virales que se inscribieron en el ADN de nuestros ancestros y las compartimos con chimpancés, gorilas, bonobos y demás simios. Dentro de nuestro ADN también hay ADN basura, ADN que no codifica ninguna proteína, no sirve para nada. Cuando miramos los cladogramas, o sea, la clasificación de los seres vivos de acuerdo al ADN, de acuerdo a la secuencia de proteínas, de acuerdo a la anatomía comparada, todo cuadra en un mismo árbol evolutivo. Entonces todo cuadra, los errores de diseño que tenemos, por ejemplo nuestra columna vertebral que es tan proclive a daños porque en realidad nuestros ancestros fueron cuadrúpedos. La columna vertebral está diseñada para sostener el peso en 4 patas, no en 2, y por eso nosotros tenemos tantos problemas lumbares. Entonces, si miramos eso, si realmente somos un diseño, somos un pésimo diseño, sobre todo viniendo de seres que llegaron del espacio exterior, ¿cierto? O que se demoraron 4 millones de años diseñándonos. Pues, obviamente, toda la evidencia refuta que seamos diseños extraterrestres. Siguiente, por favor. Con el cristianismo y las versiones, esas versiones, por así llamarlas, conspiranoicas, de que Jesús no existió, o de que Pablo no existió y fue un invento del Imperio Romano, ocurre algo parecido. Cuando nosotros nos vamos a los datos históricos duros, o sea, el contexto sociocultural, vamos a ver que el cristianismo, a diferencia de esos que dicen que no, que es que el cristianismo es una copia de los misterios de Mitra, o que es una copia de la religión de Osiris en Egipto, o que todos se lo copiaron a Krishna, a Asclepio. Cuando miramos realmente el contexto sociocultural de Judea en el siglo I, vamos a notar una cosa totalmente distinta. El cristianismo encaja perfecta como una ficha de estas de Lego, encaja perfecto en el contexto.
no tiene nada que ver con Isis, Osiris, Mitras, Clepio, Dionisos y todos los dioses mistéricos. Obviamente, como el judaísmo y la región de Judea estaban dominadas por el Imperio Romano en esa época, obviamente hubo contaminación de algunos mitos, pero todo el cristianismo encaja, lo vamos a ver posteriormente. Aparte de eso, hay fallos proféticos. ¿Qué sentido tiene decir que las historias de Jesús eran diseñadas para convencer a la gente en el siglo II, en el siglo III, y lo ponen a decir que el siglo, que el fin del mundo iba a ocurrir a la generación que lo estaba escuchando en el siglo I? Sería un disparate completo, porque quería simplemente poner a Jesús a decir una falsa profecía que realmente la dijo, y que si miramos la historia inicial del cristianismo, gastaron mucho tiempo tratando de reinterpretar las palabras de Jesús, y al final la conclusión fue que hasta ahora todo el mundo está esperando que todavía regrese Jesús, a pesar de que debía ser en el siglo I. Hay contradicciones entre los libros, las más famosas, la contradicción entre los relatos de la resurrección, todos son distintos entre sí. Si hubiera sido diseñado hubiera habido más armonía. Dentro de los mismos textos también hay contradicciones. Uno puede notar eso, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, cómo se le pone a decir a Pedro cosas que son realmente la doctrina de Pablo y viceversa, y tratan de compaginar. No, ellos eran muy queridos, pero cuando uno mira las cartas de Pablo, uno ve que la pelea entre Pablo y Pedro fue muy visceral, muy fuerte. Ahora vamos a ver por qué fue. La preservación de material inconveniente. Por ejemplo, si Jesús iba a ser Dios, el Hijo de Dios, y lo iban a diseñar para controlar a las masas, ¿por qué lo pusieron a bautizarse por el perdón de los pecados como Juan el Bautista? O sea, uno se bautizaba sin necesitar quitarse pecados. ¿Cómo es que Dios iba a tener pecados? Eso es un error. ¿Qué más problemas hay? Porque en algunas partes dicen que es que Jesús estaba loco, que fueron los familiares de Jesús a buscarlo y diciendo que es que él está fuera de sí, es decir, que el Hijo de Dios está loco. Cosas de ese estilo muestran que se conservó material tradicional que chocaba la enseñanza cristiana. En muchas historias cristianas se ve que los escribas tuvieron que ocurrir cosas que les pareció horrible. En una sanación de un enfermo, se le acerca y le pide el enfermo a Jesús que lo sane, y Jesús le da ira, y él dice, le da ira y lo cura. Y en las traducciones posteriores ponen la ira y dicen, no, se compadeció porque le dio ira. Entonces todos esos materiales van en contra de un diseño preciso. Si miramos la evolución teológica, que vamos a ver a lo largo de esta charla, y la multiplicidad de textos, la disparidad de visiones que había en el siglo I sobre lo que era el cristianismo, vamos a ver que eso no fue un diseño deliberado, fue un diseño cultural, evolutivo, por sus propios medios, por sus propias influencias, y eso es lo que vamos a tratar esta charla. O sea, al igual que la evidencia real demuestra que nosotros no somos un diseño extraterrestre, la evidencia histórica demuestra que el cristianismo no fue una religión inventada por el emperador romano o por algunos obispos específicos. Siguiente, por favor. Entonces, para entender cómo encaja de bien el cristianismo en el judaísmo que lo engendró, pues tenemos que entender un poquito el contexto judaico del siglo I. En el siglo I había 5 millones de judíos, un poco más, un poco menos. 3 millones de ellos vivían en Judea y el resto estaba en la diáspora. La gente cree que los judíos salieron de Jerusalén cuando destruyeron el templo, y eso es un error. Desde mucho antes, desde el primer exilio que le hicieron a los hebreos, los babilonios, ya ellos empezaron a regar por la cuenca del Mediterráneo. Cuando Alejandro Magno conquistó esa zona también hubo otra diáspora. El caso es que para el siglo I los judíos estaban regados por toda la cuenca del Mediterráneo, incluyendo Alejandría, que era la ciudad más importante de esa época. Y uno de los judíos más famosos, Filón de Alejandría, que fue, aparte de judío, un gran filósofo, era fascinado por las ideas del platonismo medio, las ideas del Dios supremo que interactúa con la creación a través de un mediador, el logos. Y él fue el primer filósofo judío que trajo ese concepto griego del logos, de intermediario, al mundo del judaísmo. Obviamente el Imperio Romano influyó sobre las ideas judías. Siguiente, por favor. Entonces, para entender un poco más eso, cómo era ese contexto, tenemos que entender que el judaísmo no era monolítico. Cuando a uno le dicen en religión
religión. No, Jesús fue un maestro revolucionario, rompió con todos esos judíos que eran pegados de la letra y que no interpretaban nada, que eran todos legalistas, que no vivían la ley. Eso es pura pajarilla, o sea, eso es pura difamación cristiana posterior. ¿Por qué? Porque en realidad en el judaísmo había muchos grupos y todos eran muy distintos. El primer grupo del que vamos a hablar son los saduceos. Los saduceos vienen del linaje de Sadoc, que fue un sacerdote, y eran los que estaban encargados del culto del templo. Entonces ellos eran literalistas, ellos cogían las escrituras de su Biblia y no le interpretaban lo que diga este mandamiento. Eso es el ritual sacerdotal que hay que hacer aquí, así se hace, si nos tenemos que vestir de esa forma, así lo hacemos, totalmente literalistas. No interpretaban nada, no creían en el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos estaban felices. Los judíos saduceos eran los sacerdotes del templo y el imperio romano que le decía: a nosotros los dejamos trabajar tranquilamente, reciban sus diezmos, nos dan una parte a nosotros y ustedes sigan tranquilos. Entre ellos felices con la ocupación romana, antes los mantenían el status quo. No creían entonces en un Mesías que fuera a tumbar ese estado, no les convenía. Aparte de eso, no creían en la resurrección. Ellos desechaban mucho los libros posteriores, se quedaban principalmente era con el Pentateuco y algunos textos adicionales, pero veían muy sospechosamente eso de que el hombre tiene vida eterna, ¿no? De hecho, en varias partes de la Biblia se dice que el hombre cuando muere, muerto está, y que no siente nada y que se vuelve polvo. Entonces, ellos no creían en la resurrección. La salvación era con la Torá. Sigue la regla de la Torá y Dios lo va a tratar bien, le va a dar plata, le va a dar prosperidad, le va a dar hijos. Encargados del templo, eran la mayoría en el Sanedrín. El Sanedrín era como el consejo de ancianos, de sacerdotes del judaísmo. Estaba el sumo sacerdote y los demás de su séquito, por así decirlo, y ellos eran los que tomaban como las decisiones cultuales y también algunas decisiones administrativas a través del gobernador romano del turno que hubiera. Eran prorromanos, eran corruptos y eran una minoría social como siempre. O sea, generalmente los más poderosos económicamente son los menores en la sociedad. Obviamente ellos fueron los que instauraron la costumbre del diezmo. De todo lo que usted produzca al año, usted debe sacar la 10ª parte para nosotros. Y eso pues todavía se sigue incluso en las religiones cristianas. Siguiente, por favor. Había otro grupo, y este es el grupo que más desprecian los cristianos por la forma como están representados en el Nuevo Testamento, los fariseos. Según la visión que tenemos los cristianos, por lo que nos meten en catequesis, los fariseos eran unas tapias que no veían al Mesías, no interpretaban nada, eran pegados de la ley, y eso en realidad es falso. Los fariseos eran personas muy éticas. La palabra fariseo, farishim, eso es en hebreo, en griego se traduce cátaros, eran puros o separados. ¿Por qué? Porque ellos se separaron del culto al templo. O sea, ellos iban al templo, iban al culto, pero ellos querían separarse teológicamente de la clase sacerdotal, de los saduceos, porque ellos reconocían que los saduceos estaban corruptos y estos no. Eran la mayoría del pueblo, clases medias y bajas eran los fariseos. En el Sanedrín les daban el espacio, tenían voz, pero no servía para nada. Literalmente la mayoría de los del Sanedrín eran saduceos poderosos, y uno que otro, por ejemplo Gamaliel, que según la tradición de Hechos de los Apóstoles fue maestro de Pablo, era un fariseo que estaba en los tontos útiles, pues como para darle legitimidad a esa ocupación. Obviamente un fariseo honesto era enemigo de los saduceos, o sea, los repudiaba. ¿Por qué? Obviamente se trataban, pero se trataban pues, con diferencia. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban en total contra de la ocupación romana. La tierra de Dios, la tierra prometida, no podía ser de los romanos, era para el pueblo elegido. Que Roma estuviera sacando dinero de allá era una abominación. Entonces ellos estaban en contra de los saduceos porque estaban a favor de la ocupación, y en contra de los romanos porque estaban ocupando la tierra sagrada. ¿Qué pasa? Que dentro de estos individuos fariseos, como eran personas espirituales, a diferencia de lo que nos suelen contar, habían maestros espirituales muy destacados, y empezaron a hacer algo, sobre todo en la diáspora, los que estaban en el helenismo, en las ciudades lejanas del imperio. Como no podían ir al culto del templo, estaban separados del templo, entonces ellos lo que hacían es que empezaron a formar lo de las sinagogas, y empezaron a formar
la tradición del rabino, del maestro judío, del sabio, que leía las escrituras judías y las explicaba y las interpretaba, a diferencia de lo que nos hacen creer. O sea, fue como una especie de democratización del judaísmo. O sea, los rabinos fueron los primeros que empezaron a tomar la letra de la ley y empezar a aplicarla en la vida bien. Siguiente, por favor. Estos fariseos estaban reunidos alrededor de la figura del rabino, del rabí, seguían cobrando el diezmo, pero aquí hubo un choque incluso con los saduceos, porque si estaban fuera de la ciudad, les cobraban el diezmo y lo invertían en su propia comunidad. O sea, estaban en una sinagoga, recibían dinero de los fariseos que iban a la sinagoga y ese dinero lo reinvertían en su comunidad. Entonces eso al templo le fastidió, entonces eso era como para el templo quería todo el dinero para ellos. Ellos creían en la resurrección de los muertos, creían, por ejemplo, en ese relato de Ezequiel, se habla mucho en el texto de Ezequiel del Valle de los Huesos, y que Ezequiel profetiza y le salen carnes y tendones y resucitan. En esa época ya está empezando a surgir la idea de que de pronto no éramos como animalitos, sino que de pronto resucitábamos. Esa era la idea. Eran mesiánicos, porque ellos reconocían que la ocupación romana era injusta, eso tenía que cambiar, tenía que llegar un heredero del trono de David para reinstaurar el reino de Israel, y no de Aarón, de la clase sacerdotal, porque ya habíamos visto que la clase sacerdotal era corrupta. Entonces se les perdieron la oportunidad. Entonces eran buscadores del fin de la ocupación romana. Siguiente, por favor. Hay otra cosa que a uno le dicen en la catequesis, que cuando se cayó el templo, que fue la catástrofe para todos los judíos, para que vean lo distinto que era la diferencia de opinión que había entre los judíos, el rabí Akiva dijo, cuando se cayó el templo, un muro de hierro entre Dios y los hombres se cayó, porque ellos reconocían la corrupción que había ahí, reconocían que ese templo estaba viendo un signo de la ocupación, y cuando se destruyó el templo por los romanos, listo, salimos de la clase sacerdotal, ya nos podemos dedicar a lo importante. Y entonces, esto muestra que los judíos no eran una cosa monolítica, los fariseos no eran una sola casta con una sola idea. Siguiente, por favor. Más contexto histórico de los fariseos. Había dentro de esos intérpretes rabinos, había una situación en la que por cada maestro había un grupo de seguidores, o sea que habían multitudes de grupos de fariseos, cada uno con su respectiva interpretación de la ley. Entonces, de los dos más notorios que quedaron sus tradiciones en el Talmud y en la Mishnah, está el rabí Hillel el anciano, y Shammai. Hillel, según la tradición, padre de Simón, padre de Gamaliel I, que supuestamente, de acuerdo a los Hechos de los Apóstoles, fue el maestro de Pablo. Eso de que Pablo estuvo con Gamaliel, pues se puede pensar, aunque algunos lo dudan. Siguiente, por favor. Para que miren la diferencia, vamos a ver dos posturas sobre la ley interpretadas por Shammai y por Hillel. Shammai decía, la Torá está sobre la vida de las personas. Si usted se enferma en sábado, no lo deben curar, muérase. ¿Por qué? Porque es que esa es la ley de Dios, usted no va a hacer nada en sábado. En cambio, Hillel, que decía, la Torá es dada para la vida del hombre. Hillel era una persona muy flexible, tenía una visión muy suave del judaísmo y de la ley. Había que interpretarla para el hombre, porque la ley se hizo para el hombre, no el hombre para la ley. Otro punto de vista, Shammai decía, el divorcio es solamente cuando hay adulterio. Si no hay adulterio, no se puede divorciar. Eso suena interesante. Hillel, ¿qué decía? Hillel era una persona que, y esa era la visión mayoritaria del judaísmo, el matrimonio es un contrato, y es un contrato que se basa en el amor. Si se acaba el amor, se rescinde el contrato, usted tiene todo el derecho de divorciarse. ¿Cuándo? Cuando le da gana. Tan era así que Hillel decía, si tu mujer te cocina mal, la puedes rechazar, la puedes repudiar, la puedes divorciar. Para que miren esto, usted empieza a decir, uy, esto yo creo que lo he visto antes. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa en el cristianismo? Yo creo que ustedes saben esta frase de Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Suena familiar? ¿Sí? O esta, esto de Marcos 2.27, o esta, en Mateo 19. Excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. O sea que aquí vemos que Jesús, las palabras que le atribuyen a Jesús, están muy de acuerdo con las discusiones que habían entre los grupos de los rabinos del siglo I. Jesús hace eco de varios. Por ejemplo,
En la parte del sábado, el descanso del sábado, Jesús estaba de acuerdo con Gilel, mientras que en la parte de la infidelidad estaba más de acuerdo con Shammai. Jesús tenía unas ideas rígidas en unos aspectos y suaves en otros aspectos. Cuando se dice en la Biblia que es que a Jesús lo perseguían y decían que es que porque estaba rompiendo con el judaísmo, sobre todo el Evangelio de Juan es muy antijudío, no es porque estuviera rompiendo con el judaísmo, tenía las mismas diferencias y los mismos debates teológicos que había en el judaísmo del siglo I. O sea, Jesús es una figura que encaja perfecto en su contexto sociocultural judío de esa época. Siguiente, por favor. Otro grupo que fue tangencial para el desarrollo histórico del movimiento de Jesús fueron los celotes. ¿Por qué tangencial? Porque realmente sí hubo celotes entre los seguidores de Jesús, parece ser. Las personas que creen que Judas Iscariote, Judas el sicario, fue una figura histórica, esas personas dicen que como los sicarios eran una facción de los celotes que eran apuñaladores de romanos. O sea, los celotes eran fariseos, pero fariseos ultraderechistas, ultraortodoxos, que querían ultranacionalistas, querían sacar a los romanos como fuera, allí fuera matándolos en un mercado, los apuñalaban y se perdían entre la multitud. Eran terroristas, por así decirlo. Entonces eran fariseos ultrapolíticos, y en el grupo de Jesús hubo de eso. Por ejemplo, se le atribuye a Jesús una de esas frases inconvenientes: no venía a traer la paz sino la espada. Quién sabe cómo lo pueden interpretar, de dónde venga, pero algo tuvieron que ver los celotes con el movimiento, al menos tangencialmente. Siguiente, por favor. El último movimiento que es crucial para entender el cristianismo primitivo y la figura de Jesús es el de los esenios. ¿Por qué las ideas de que Jesús es solo un Dios solar, que lo copiaron de Mitra y todo eso, no tienen base real? Porque esa erudición que se hizo con respecto a esas mitologías comparadas se hizo a finales del siglo antepasado, principios del siglo pasado, y en esa época no se conocía ni los manuscritos del Mar Muerto, que hablan de los esenios, ni los textos de Qumran, ni los textos de Nag Hammadi. Los textos de Qumran, los manuscritos del Mar Muerto, y los textos de Nag Hammadi, que es la biblioteca gnóstica, se descubrieron con una diferencia. Los textos gnósticos se descubrieron en 1947, los de Qumran en 1948. Entonces el asunto es, ya teniendo cómo eran los esenios, ahí no entiende más, no es que esto es incada. Por ejemplo, los esenios eran una minoría, según Flavio Josefo. El nombre esenio viene de disciplina en hebreo, significa lavados o bautizados. Y uno me empieza a pensar, bautizados, eso me suena. Juan el Bautista. El lenguaje de los esenios, gracias a los textos que se redescubrieron en las cuevas de Qumran, se hablaba teológicamente de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas en la guerra definitiva, en la que iba a venir un maestro de justicia. Y cuando se mira uno los textos de Pablo en las cartas, se usa esa misma expresión: hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Ya esa era una idea que ya estaba permeada en todo ese contexto. Parte de eso, cuando se mira lo que dice la Biblia, que era lo que comía Juan el Bautista, que comía es que saltamontes, cambiando una letra al texto griego se puede entender como empanadas, no sé, que también comía miel silvestre. Cuando se descubrió los textos de Qumran, se vio que la dieta de Qumran era muy parecida a la que comía Juan el Bautista. Hoy día los estudiosos de este tema coinciden prácticamente todos en que Juan Bautista era un esenio, y hay algo interesante, y es que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. O sea, Jesús tuvo ideas esenias. Siguiente, por favor. ¿Qué ideas tenían estos esenios? Primero, eran pesimistas políticos, porque les tocó ver, el movimiento esenio surgió después de que se acabó la revuelta de los macabeos y después de que el Imperio Romano volvió a dominar esa zona. Entonces ellos, no, aquí no hay nada que hacer, ningún movimiento político, militar va a recuperar la tierra prometida, sentémonos a esperar que venga Dios y arregle estas cosas. Ellos esperaban un Mesías por las nubes, que iba a bajar una figura espiritual, que eso también suena muy familiar, pero esa idea es 50, 100 años antes de Cristo, ya estaba ya en el contexto judío, que iba a venir un Mesías que iba a ayudar a arreglar y a restaurar toda esta situación del mundo, del mal que hay en el mundo.
eran más ortodoxos que los saduceos. ¿En qué sentido? Que tenían dietas más estrictas, tenían rituales de lavado más extremos, se mantenían separados en lo posible, aislados en sus monasterios por allá en el desierto, porque ellos decían, vea, no podemos encontrar a Dios en el templo se corrompió. ¿Dónde vamos a buscar a Dios? Como hizo Moisés, que recibió la ley en el desierto, en el monte Sinai. Nosotros tenemos que ir al desierto a recibir la palabra de Dios, y se alejaron. Tenían obviamente elementos fariseos, porque ellos surgieron de ese movimiento, pues interpretaban las escrituras, escribieron sus propias escrituras también, valga la redundancia, creían en la resurrección, creían en el Mesías. Y la gran diferencia que tenían con los fariseos, que aún esperaban un Mesías militar y todo eso, es que eran apocalípticos. Ellos decían, no, ya cosas militares no va a haber nada que hacer, hay que esperar es que Dios venga y arregle esto, y debe ser que se arregla muy pronto porque esto está insostenible. Siguiente, por favor. Entonces ellos esperaban una batalla final inminente en Armagedón. Eso era un monte, por ejemplo los testigos de Jehová hablan mucho del Armagedón en el Apocalipsis. Es esa zona, iba a ser la guerra final. Y cuando nosotros pensamos en frases que dijo Jesús como no pasará esta generación antes de que pasen estas cosas, cuando él predice catástrofe, guerras, que se va a caer las estrellas, que el sol y la luna se van a apagar, él dice al final no va a pasar esta generación antes de que todo esto ocurra. Esa idea es una idea de seña, creer que el fin es inminente, que ya se va a acabar todo, que ya viene todo. La otra gran diferencia que tenían los esenios con los fariseos era el diezmo. Ellos no diezmaban, no sacaban la 10ª parte de la producción anual de la persona, sino que todo era para el movimiento. Si usted quería ser esenio, venda todo y dele toda esa plata al movimiento. Y yo creo que ustedes también reconocen cuando le pregunta un joven rico a Jesús, maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Muy fácil, siga los mandamientos. Y, pero es que ya los sigo todos. Muy bueno, entonces venda todo lo que tiene, déselo a los pobres y síganme. Esa es una postura totalmente seria. Entonces, siguiente por favor. Entonces, si nosotros vemos, Jesús no es una cosa que rompió radicalmente con el judaísmo de su época. Jesús, por todo lo contrario, fue un personaje que estaba totalmente imbuido en ese ambiente. ¿Qué fue? Fue rabino probablemente. Un santo judío, pues se le atribuyen milagros, seguro fueron milagros psicosomáticos, curaciones de esas de personas con problemas mentales, que después los seguidores lo endiosaron y lo pusieron incluso a resucitar muertos, pero probablemente era como todos los jugadores de milagros de esa época, que había muchos, probablemente lo hizo. Revolucionario, tal vez no. Vamos a ver después por qué no. Radical judío, en algunas cosas sí, en otras no. Era radical en lo que tenía que ver con la llegada del reino de Dios inminente. En lo demás, ¿no? Por ejemplo, lo del sábado era igualito a Hilel, ¿no? La gente puede trabajar el sábado si toca, no hay problema. Algunos dicen feminista, él se rodeó de seguidoras, María Magdalena, pues su madre también estuvo en el movimiento al final, hubo un montón de mujeres en su movimiento, es posible. Profeta escatológico, seguro, varias veces y en varios textos de los evangelios se le pone a decir que el fin es inminente. Entonces Jesús fue como una mezcla, un producto de su tiempo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo más seguro que fue Jesús? Jesús fue un fariseo, principalmente era fariseo, tenía influencias esenias, obviamente. Fue un predicador itinerante, él anduvo por Galilea consiguiendo sus discípulos para formar su grupo, enseñaba que el fin era inminente. Parece ser, él nació, fue hijo de María, parece que tuvo hermanos carnales, la Biblia los menciona. En un viaje a Jerusalén, en el último año de su vida, como que tuvo un problema en el templo, una trifulca con unos mercaderes, eso le molestó a la clase saducea, a los de la clase sacerdotal, y lo entregaron al Imperio Romano por sedición, y al final pues lo crucificaron. Y eso es lo que casi todos los historiadores serios reconocen como lo que se puede saber con cierto grado de certeza sobre Jesús de Nazaret, lo más probable. Siguiente, por favor. ¿Qué pasó? Después de su muerte, como todas las personas que son carismáticas, importantes, pasó algo. Hubo una conmoción tremenda, sus discípulos lo abandonaron, pero después de cierto tiempo empezó a haber la creencia de que algunos lo habían visto vivo. Entonces, esa idea de que algunos lo habían visto por ahí caminando, que les hablaron o que se lo encontraban en sueños,
o como Pablo que se lo vio en una visión, empezó a salir la idea de que él había sido vivo, que había sobrevivido a la muerte, y que a pesar de que en el judaísmo dice que el que muera colgado de un madero o de una cruz es maldito. Entonces, dice en el Antiguo Testamento, como dice que el que muera colgado de un madero es maldito, eso generó una sensación horrible en sus seguidores, como que Dios rechazó a Jesús, porque lo mató como un maldito. Entonces empezó una reinterpretación, no, él no pudo haber muerto así, si lo estamos viendo vivo es porque sobrevivió, Dios de alguna forma lo salvó, lo eligió, porque ahora lo estamos viendo, así sea alucinante, y entonces empezó una reinterpretación de su figura y una mitificación. ¿Qué pasó? Jesús dejó un montón de rellenos de vacíos en su enseñanza. ¿Cómo sabemos eso? Porque hubo unos problemas graves entre varias facciones de sus seguidores después sobre qué se debía hacer con respecto a ciertas personas. Una muy especial, que es la que nos va a introducir en todo este desarrollo, que hacer con los paganos que quieren volverse cristianos. Eso es una cuestión candentísima en el cristianismo primitivo, lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué pasa? Hubo rellenos que había que elaborar, se generaron divergencias entre sus seguidores por esas ambigüedades. Algunos reinterpretaron su fracaso, murió en la cruz, pero ¿fue por qué? No, es que de pronto es que iba a ser un sacrificio por todos los pecados de la humanidad, y empezaron a sacar ideas de ese estilo. En lo que sí vamos a ver en el siglo I y en el siglo II, y hasta el tercero, es que va a haber una diversidad de cristianismo muy grandes. Por esa diversidad y las peleas que había entre ellos, empezaron a surgir escritos, primero cartas, después empezaron a salir evangelios, relatos de hechos que eran como novelas de lo que pasaban los primeros cristianos, apocalipsis, porque ellos también creían que el fin era inminente, y lo que pasó después es que cada grupo empezó a escoger sus propias escrituras sagradas y salieron los cánones. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar de 4 grupos de cristianos. Ya hablamos de los grupos principales de judíos que habían. Ahora vamos a hablar de qué pasó después de que Jesús murió, qué pasó con los seguidores judíos de Jesús, porque Jesús fue judío y no vino a fundar ninguna religión. Jesús creía que el fin era inminente, entonces ¿para qué iba a formar una iglesia? No tenía sentido. Si iba a venir Dios a arreglar todo, ¿para qué armar una iglesia? Jesús no quiso formar una iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Había 4 grupos principales: los judíos ebionitas, los marcionitas, que eran antijudíos, los cristianos gnósticos y los protoortodoxos. Dentro de todos ellos habían subdivisiones, pero como eso es tan complejo y tan extenso, pues vamos a dar una visión muy abuelo y pájaro de cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Entonces, lo que les estaba diciendo ahora, la pregunta crucial para la primera división grande que hubo en el cristianismo es: ¿qué vamos a hacer con los paganos? Los paganos se pueden salvar. Entonces la pregunta candente era: ¿qué pasa con los paganos? Los que no eran judíos, que querían entrar al judaísmo, ellos se podían salvar. ¿Qué tenían que hacer para salvarse? Y entonces ahí salió la primera divergencia enorme. Los primeros seguidores de Jesús eran judíos, creían en el judaísmo. Jesús seguía las leyes judías, incluyendo las leyes dietéticas, las leyes rituales, la circuncisión. Entonces, pues, los primeros judíos dijeron: no, si hay cristianos, si hay personas que quieren llegar al cristianismo a través del paganismo, claro, háganse judíos y se vuelven cristianos, circuncídense, no trabajen los sábados, no coman alimentos impuros. Y eso en el helenismo, pues la palabra circuncisión, eso era pues la barbarie más grande. De hecho, yo sigo pensando también que es una barbarie. Pero el caso es que para los judíos, para los helenos, para los griegos, los greco-romanos, eso era una costumbre horrible. Cortarse una parte del pene, el prepucio era horroroso. Pablo, un poco más inteligente, dijo: no, eso no es así. ¿Por qué? Porque es que Cristo murió para salvarnos a nosotros a través de un sacrificio, y ya no se necesitan más sacrificios. Entonces, Pablo básicamente quería erradicar la ley judía, no tenía sentido de así entonces. ¿Qué pasó? Ahí empezó una diferencia tremenda. Las iglesias paulinas, Pablo le decía: no sigan la ley, si usted trata de seguir la ley, está renunciando al sacrificio de Cristo, lo está banalizando, lo está constituyendo. Mientras que los judeocristianos decían: ¿cómo le ocurre? Si el mismo Jesús seguía la ley, ¿cómo quieren ustedes tumbarla? Pues eso es aberrante. Siguiente, por favor. Entonces, la predicación paulina a los paganos lo llevó a un conflicto con la iglesia de Jerusalén y con algunos seguidores del
judeocristianismo primitivo. ¿Por qué? Porque él fundaba su iglesia, por ejemplo, él fundó una iglesia en Galacia, y entonces se fue de allá y después se enteró de que habían llegado unos judaizantes a decir que tenían que cumplir la ley. Entonces le escribió la carta a los Gálatas diciendo, ¿cómo así no se deben perder por esos falsos maestros? Tuvo una pelea tremenda con la iglesia de Jerusalén, que estaba dirigida por Santiago y por Pedro, después de la muerte de Jesús, a los años, fue dirigida por ellos. Entonces hubo un choque muy grande. Siguiente, por favor. Hay rastros incluso judaizantes en el Nuevo Testamento. Si uno mira el Evangelio, por ejemplo, de Lucas o el Evangelio de Juan, son tremendamente antijudíos. En cambio, cuando uno mira el Evangelio de Mateo, uno mira que Mateo trata de encajar a Jesús en el judaísmo, le da una genealogía que lo retrotrae hasta David, el descendiente de David. El Mateo cita de la Biblia judía con cada rato que puede. Esto pasó con Jesús para que se cumpliera tal palabra de la profecía de tal parte del Antiguo Testamento, pero no es el Antiguo Testamento, de la ley o de los profetas. Entonces citaba a los judíos. Entonces esos rastros judaizantes quedaron ahí. Siguiente, por favor. Miren ideas interesantes, por ejemplo, que le ponen a Jesús, que lo más probable es que haya sido así. Jesús era un fariseo normal. Entonces, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro. El cielo y la tierra pasarán antes que pase una iota o una tilde de la ley sin que todo esto suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, ese será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo, si vuestra justicia no es mayor, o sea, si la observancia de la ley no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Uno lee estas palabras que salen de la boca de Jesús en los evangelios, y después uno piensa en Pablo diciendo, no, usted no tiene que cumplir la ley, y uno se da cuenta que Pablo hizo algo más bien drástico con lo que Jesús realmente enseñaba. En mi opinión, una tergiversación completa, torció 180 grados lo que enseñaba Jesús. Siguiente. Llega el joven rico. ¿Por qué me pregunta sobre lo que es bueno? Respondió Jesús, solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Es lo primero que le digo, antes de decirles pues que bendiga todo. Pero lo primero, obedezca la ley. Si usted no obedece la ley, usted no se puede salvar. Jesús creía eso. Siguiente, por favor. Entonces, de esa diferencia, es obvio que había un par de grupos muy conspicuos. Buenas tardes. Un par de grupos muy conspicuos, que eran los judaizantes y los paulinos. De los judaizantes salió un movimiento cristiano primitivo que llamaban los ebionitas. Los ebionitas, el nombre real viene de la palabra hebrea ebión, pobre, significa que ellos eran personas que renunciaban a lo material, vendían sus cosas y las entregaban y se hacían pobres, como Jesús, bienaventurados los pobres. Entonces, ¿qué pasaba? Tertuliano, que fue un escritor proto-ortodoxo, un escritor precursor del cristianismo que llevó al catolicismo y a la ortodoxia griega y rusa y a esa iglesia oriental. Ese Tertuliano creía que todas las herejías habían sido fundadas por algún hereje, que siempre había habido un movimiento que seguía las enseñanzas de Jesús y que cada divergencia era un hereje que la creaba. Entonces él creía que un tal Ebión había fundado el ebionismo, pero eso no es real. O sea, se sabe ahora que Tertuliano no tenía idea de lo que estaba hablando en el momento. Orígenes sí sabía de dónde venía el nombre. Orígenes decía que había venido la palabra hebrea ebrión, pobre, pero él lo ironizaba y decía, sí, es que esos son pobres en entendimiento. O sea, ¿por qué? Porque Orígenes era proto-ortodoxo, o sea, de los que iban a llevar al cristianismo actual. Dejaban sus pertenencias. Infortunadamente los ebionitas los conocemos únicamente por las críticas que hacían los proto-ortodoxos de sus escrituras. Entonces ponemos algunos detalles de sus textos por eso. Pero una cosa que sí sabemos es que eran judíos. De hecho, tenían un aspecto parecido a los musulmanes. Los musulmanes se acuestan a rezar hacia la Meca. Los ebionitas, cuando estaban por fuera de Jerusalén, oraban rezando hacia Jerusalén. Y obviamente ellos se sentían sucesores de Pedro y de Santiago, se sentían sucesores de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia que siguió más directamente las enseñanzas de Jesús, porque fueron sus apóstoles directos. Siguiente. Para los ebionitas,
Jesús no era más que un hombre. O sea, Jesús era el hijo mayor de María y José porque había tenido más hermanos. Era una persona, era un Mesías, era el Salvador de Israel, pero era humano, 100% humano. Lo que pasa es que había sido muy virtuoso y entonces Dios lo escogió. No era preexistente, pues como dice Juan, que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, nada de eso. Simplemente era una persona que Dios lo eligió y lo adoptó como su hijo y como el Mesías para su plan de salvación. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál era el plan de salvación de ellos? Los ebionitas reinterpretaron cómo es que Jesús muere en una cruz, hombre, que tiene que haber sido eso, pero y ahora lo estamos volviendo a ver. Entonces, además que eso fue un sacrificio expiatorio. Dios mandó a su hijo para que nos limpiara los pecados, como él es el hijo de Dios y es el hombre perfecto, el hombre que no pecó, entonces lo llevó al cielo, lo resucitó y ya no necesitamos sacrificios. Y de hecho, poco tiempo después de la destrucción del templo, cuando ya no se podía hacer sacrificio de animales, los ebionitas, muchos de ellos se volvieron vegetarianos. O sea, ya, ¿para qué sacrificios? ¿Para qué matar animales? Comamos plantas. Ellos seguían la Biblia judía porque eran judíos totalmente rectos. Y para ellos Pablo era un hereje, un tergiversador, un seguidor del demonio porque quería tumbar la ley de Dios, que era ley eterna. ¿Se fue en el segundo siglo o en el primer siglo? Primero y segundo. Pues eso siguió mucho tiempo, pero ebionitas se empezaron en el siglo primero, siguiente. Textos que seguían los ebionitas, ellos tenían la Biblia judía porque eran judíos, tenían una versión del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, todos los estudiosos bíblicos actuales saben que se escribe en griego, ¿cierto? Por judíos helenizantes, pero cristianos lo escribieron en griego. Entonces lo que tenían los ebionitas era una traducción del griego al arameo. No es como la gente cree, no, es que el Evangelio original fue en arameo, no. Pues lo escribieron en griego y los ebionitas lo copiaron al arameo y le quitaron los pedazos en donde endiosaban a Jesús. Ellos no lo ponían como el logo, no lo ponían como Dios que me ve mío, pues cosas de ese estilo. Todas las partes donde ponían a los hechos milagrosos, que Jesús nació porque el Espíritu Santo fecundó una virgen, para ellos todo eso era superstición. Entonces los dos primeros capítulos de Mateo los quitaron tranquilitos, porque para ellos era Jesús, un hombre normal, un silvestre. Epifanio también dice, un escritor cristiano posterior, dice que ellos seguían una cosa que llama el Evangelio de los ebionitas, así lo llaman, que parece que era una armonización de los tres evangelios sinópticos, de Mateo, Marcos y Lucas, pero quitándole las partes que iban a favor como de ese endiosamiento de Jesús, y armonizaba. Por ejemplo, en los tres evangelios las palabras que aparecen en el bautismo de Jesús son tres distintas. En el Evangelio de los ebionitas aparecen las tres palabras una después de las otras en tres silencios. Por ejemplo, ellos rechazaban la carne. Entonces ponen en la parte cuando Jesús va a organizar la cena pascual, los discípulos van a ir que celebren la Pascua. Jesús les dice ahí en el Evangelio de los ebionitas: ¿quién les dijo que yo quería comer carne con ustedes en la Pascua? Rechazando la carne como los ebionitas rechazaban la carne en algunos de sus movimientos. Siguiente, por favor. Los marcionitas fue el otro movimiento peso pesado dentro del cristianismo primitivo. Entonces, los marcionitas, ¿qué eran? Eran lo opuesto a los ebionitas, eran cristianos totalmente antijudíos. El marcionismo se lo inventó un sacerdote, un predicador que se llamaba Marción, nació en el Ponto, en Asia Menor. Eso rechazaban las escrituras judías y rechazaban el judío. Vamos a ver por qué era tan conspicuo este grupo dentro del judaísmo primitivo, del cristianismo primitivo, que tuvo vigencia hasta el siglo V. Hasta el siglo V se sabe que habían marcionitas por ahí y la iglesia peleó contra ellos. Tertuliano, que fue un proto-ortodoxo de los que llevaron al cristianismo moderno, escribió 5 volúmenes enteros contra las herejías de los marcionitas. El siguiente, por favor. ¿Cómo era Marción? Marción nació alrededor del año 100 de la era cristiana. Fue hijo de un obispo en una ciudad que se llama, un pequeño pueblo que se llama Sinope, en el Ponto, en Asia Menor, y parece que tuvo sus divergencias con su papá. Y él se largó para Roma. Era muy rico. Hay tradiciones que dicen que era mercader, otras que construía barcos, que después quedaba en un astillero. El caso es que era muy, muy rico.
En el año 139, con un plan en mente, se va para Roma, porque sabe que Roma era la capital del imperio y las iglesias de Roma eran las más poderosas. Entonces fue para Roma y lo primero que hizo al llegar fue que les regaló a la iglesia de Roma 200.000 sestercios. Para que se hagan una idea, en el imperio romano había clases. Estaba el emperador, que era los plus ultra, los senadores, había pretores, puestores, había de todo. Pero había, la clase que había después de la clase senatorial era los ecuestres. Para uno certificar que uno era un ecuestre, un ciudadano ecuestre dentro de la sociedad romana, tenía que mostrar que tenía unos 400.000 sestercios de fortuna. La segunda clase más rica después de un senador. Y Marción llega a Roma y regala 200.000 sestercios, o sea, la mitad de lo necesario para ser ecuestre a la iglesia. Entonces muestra cuánta plata tenía Marción. Él tenía obviamente su idea: si yo le doy plata a estos es porque después van a tener que escuchar. Siguiente, por favor. Entonces la teología de los marcionitas era muy interesante. Él decía: un árbol se conoce por sus frutos. Entonces, ¿qué pasa? Miren cómo en el Antiguo Testamento Yahvé manda masacres, manda exterminar pueblos, castiga a los papás haciéndole comer a sus propios hijos. Dice que bendito el que estrelle niños contra las piedras. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento es de una barbarie aberrante. Entonces Marción decía: ¿cómo es posible que sea un Dios de verdad bueno? Y en Isaías 45:7 Dios se vanagloria diciendo que para que todo el mundo mire que yo soy el que crea el bien y el que crea el mal. Yahvé dice que crea el bien y el mal. ¿Qué Dios puede crear el mal? Un Dios bueno, perfecto, puede crear el mal. Le se preguntaba Marción. Siguiente. Y entonces lo que pasó con Marción es que salió una evolución del cristianismo paulino. Él decía: el judaísmo, ese Dios de las leyes, el Dios del castigo, el Dios iracundo, el Dios que manda a matar personas, ese Dios no puede ser el Dios perfecto, real. El Dios de Jesús es un Dios amoroso, el Dios de Jesús tiene que ser distinto. Entonces él dijo: sí, el Dios estricto de los judíos creó el mundo, creó todo, creó la ley, pero ese no es el Dios perfecto. El Dios de Jesús llegó después, en el momento en que se encarnó, porque quería salvarnos de este. Y entonces, como Jesús venía a un mundo imperfecto creado por un Dios imperfecto, y Jesús era perfecto porque venía del Dios real, del Dios nuevo que él llamaba el Dios extraño. Entonces Jesús, cuando llegó, no puede tener un cuerpo de carne imperfecto, Jesús tenía que tener un cuerpo aparente. Y hay muchos relatos en el Nuevo Testamento donde se dice que Jesús caminaba sobre las aguas, o que lo iban a prender, lo iban a agarrar y él salía por el medio de todos como si no lo pudieran coger, o que una vez iban a tirar por un precipicio y que lo mismo, y salió tranquilo, como que pudiera atravesar las paredes. Parece que son rastros de pronto de esas posturas docéticas, de que Jesús en realidad, como era un Dios, no tenía un cuerpo real. Siguiente. Marción, dentro de sus obras, él escribió un libro que se llamaba Antítesis. En Antítesis lo que hacía era comparar cómo era el Dios de Jesús con el Dios del Antiguo Testamento. Entonces decía: compare, llega Yahvé y le dice a los hebreos: tomen a Jericó y maten a hombres, mujeres, ancianos y niños. Y por otro lado Jesús dice: amen a sus enemigos. Ese es el mismo Dios, decía Marción. O el relato de Eliseo, que va a Eliseo por un camino, se burlan unos niños de 40 niños, se burlan porque era calvo, y entonces Eliseo le ruega a Dios y Dios manda a dos oros y descuartiza a los 40 niños. Y por el otro lado Jesús dice: dejad que los niños vengan a mí. Ese es el mismo Dios, decía Marción. Por ejemplo, el Deuteronomio dice: maldito aquel que muere colgado de un madero. Y Jesús en los evangelios muere crucificado. Ese es el mismo Dios, no puede ser el mismo Dios, tiene que haber dos dioses. Siguiente, por favor. Entonces, Marción sacó toda esa teología diciendo: lo del judaísmo eso está mal, eso no hay que seguirlo. Hay que seguir a Pablo. ¿Por qué? Porque es que Jesús llegó, le enseñó a sus discípulos que eran judíos, y como eran judíos, siguieron apegados a la ley, siguieron con todos sus sacrificios rituales. Eso está mal. Pablo fue el único que se dio cuenta que había que romper con el judaísmo, decía Marción. Y entonces, ¿qué cogió Marción como sus textos? Las epístolas paulinas, excepto la primera y la segunda carta de Timoteo y la de Tito, que esas se llaman en el estudio bíblico, se llaman las epístolas pastorales, porque dicen cómo se debe organizar la iglesia, cómo se deben ser los obispos, cómo deben ser los presbíteros, que el obispo solamente debe tener una esposa y todas esas cosas.
Pero ¿qué pasa? Parece que Marción no la escribió porque de hecho cuando Pablo murió todavía no había estructura episcopal en las iglesias, no había obispos. Por eso las iglesias paulinas que él fundó eran neumáticas, espirituales, o sea que recibían dones del Espíritu Santo. Este recibía el don de lenguas, este el don de profecía, aquel el don de interpretación, aquel el don de enseñanza, y entre todos con los dones del Espíritu Santo se iba yendo la iglesia, todos muy horizontales. Esa estructura jerárquica que tenemos diáconos, los diáconos son mandados por un presbítero, o sea un anciano o un cura, y que los curas tienen que ser gobernados por un supervisor episcopos o un obispo. Todo eso es posterior a la iglesia paulina. Entonces se sabe hoy día que Timoteo, unos libros de Timoteo y Tito son cartas definitivamente falsas. Esas no las escribió Pablo, las escribió un discípulo de Pablo muchas décadas después, haciéndose pasar por Pablo para darle autoridad a la estructura jerárquica de la protoortodoxia que estaba surgiendo. ¿Qué más tenía Marción? El Evangelio de Lucas, que curiosamente Lucas es el evangelio más cercano a la teología de Pablo, pero obviamente quitándole todo lo que tenía que ver con el judaísmo, quitándole las profecías, diciendo que todo lo que rompiera con el judaísmo, ese era el Evangelio de Lucas que tomó Marción. Siguiente, por favor. ¿Qué pasó después con el marcionismo? Pues Marción, pues los 200.000 sestercios que regaló no eran gratis, y él llegó, llamó a todos los presbíteros y al obispo de Roma y dijo: venga, que les tengo un mensaje, este es el verdadero cristianismo. Y pues, como obviamente en Roma muchos de los cristianos tenían herencia judía, pues, ¿cómo se le ocurre decir que el judaísmo y que la ley de Dios eterna es de un Dios malo, que hay dos dioses? ¿Usted quién se cree? Lo sacaron de Roma, la vio fracasada, volvió a Asia Menor, pero en Asia Menor sí tuvo muy buena acogida, fundó iglesias, las iglesias fundaban predicadores y fundaban nuevas iglesias, y el caso es que en muchas zonas del Imperio Romano, cuando había llegado a un sitio donde eran cristianos, la probabilidad más alta es que fuera una iglesia marcionista. Eso fue un movimiento que duró 5 siglos, más o menos, hasta el siglo V, todavía se tienen noticias de siguiente. Para que nos hagamos de cuenta, estamos hablando del siglo I y comienzos del segundo. Y miren las diferencias que había entre los cristianismos. Los ebionitas, que eran, lo más probable eran los herederos de los primeros seguidores de Jesús, eran totalmente judíos, mientras que los marcionitas rechazaban por completo el judaísmo, lo rechazaban, pero lo odiaban. Los ebionitas eran monoteístas, Jesús no era Dios, Jesús era un hombre, el único Dios era Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Para Marción eran dos dioses, el Dios judío imperfecto y el Dios real, el inefable, que estaba realmente en el cielo y que se manifestó en Jesús, ya que había dos dioses. Los judíos seguían a la ley a rajatabla, los ebionitas. Los marcionitas, no, todo es gracia de Dios, usted cree en Jesús y ya es salvo, ya no tiene que seguir la ley. De hecho, si la sigues, estás insultando a Jesús casi. Los ebionitas creían que Jesús era totalmente 100% humano. Los marcionitas creían que Jesús era 100% divino, que incluso el cuerpo era una apariencia de cuerpo. Los ebionitas se creían sucesores de los apóstoles. ¿Por qué? Porque creían lo mismo que Pedro, Santiago, el hermano de Jesús, los de la iglesia de Jerusalén, y odiaban la herejía paulina, que Pablo decía: no, pero es que yo también soy apóstol, yo vi al Señor en una visión. Y estos le decían: sí, usted vio al Señor en una visión, usted cree que porque alucinó con él una hora usted es apóstol. Nosotros que venimos de Pedro, que vivió toda la vida con Jesús. Pues, y obviamente la diferencia de escrituras, los ebionitas cogían el Evangelio de Mateo y le quitaban todo lo que hacía que Dios fuera divino. Los marcionitas cogían el Evangelio de Lucas y quitaban todo lo que decía que Jesús era humano. Miren la diferencia tan abismal de cristianismo en el siglo I y siglo II, principios del segundo. Siguiente, por favor. Otra corriente que surgió, muy importante también, porque también la iglesia ortodoxa peleó por ello durante los primeros siglos, mucho tiempo, es el gnosticismo. Lo llegamos a conocer muy bien por el descubrimiento que les dije en 1947 de la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi en Egipto, que fue una cosa accidental. Uno de esos beduinos pastores estaban recogiendo como un material que creo que es como una especie de abono, estaban trabajando para recoger eso,
Cuando llegó, tocó algo duro, un cadáver, y apenas empiezan a escarbar el cadáver y aparece una ánfora sellada, una ánfora con una coca encima puesta de abajo, como para que si lloviera el agua pasara y no le cayera de lo dentro. Y el pianero, ¿será que lo abrimos? Donde salga un genio, qué miedo, ¿no? El caso es que al final dijeron, no, pero de pronto hay oro, claro, y en plata, hagamos, la rompieron y aparecieron una mano de unos así, códices amarrados. Y ellos, ¡no! Entonces le llegó, el que descubrió eso se llamaba Mohamed Ali, pero no era el boxeo. Entonces llegó Mohamed Ali y se llevó eso para su casa, lo dejó ahí. La esposa incluso como que encendió, perdieron varias hojas de uno de sus libros porque parece que encendió el fuego con él. Y el caso es que en esa época andaba por ahí un estudioso de esos temas que vio cercano a ellos, vio los libros y esto puede valer mucho. Entonces fue al museo, se llevó uno, lo llevó al museo no estoy que comprarlo, lo compraron y lograron recuperar prácticamente la totalidad de la biblioteca de Nag Hammadi. Que de todas formas, esa biblioteca tiene cantidad de apócrifos, o sea, tiene evangelios apócrifos, hechos apócrifos, cartas, tratados teológicos, apocalipsis, o sea, textos muy parecidos estructuralmente a los del cristianismo, pero distintos, obviamente todos falsificaciones tardías, pero que también hablan de la diversidad de puntos de vista. Porque incluso en el gnosticismo habían textos que se contradecían entre ellos. Siguiente, por favor. Bueno, una cosa que no dije. La interpretación de los textos es muy compleja, porque es una interpretación iniciática. Si usted no estaba en el contexto del gnosticismo y no sabía lo mínimo, usted cogía el libro y lo empezaba a leer y no entendía nada. Una cosa totalmente enredada. Entonces, la pregunta es, ¿qué es entonces el gnosticismo? ¿Cómo surgió eso? El gnosticismo fue un proceso de evolución de una pregunta que toda la humanidad siempre se ha hecho: ¿por qué diablos hay mal en el mundo? ¿Cierto? Y hubo 4 fases en la respuesta de por qué hay mal en el mundo. Primera fase, la profética. Los profetas que decían: sí, claro, Israel, usted está llevado al berraco porque ustedes obedecen la ley de Dios, sea santo y Dios no lo va a dejar invadir otra vez por los babilonios, ni por los Seleucidas, ni por Alejandro Magno, ni por los romanos, sea bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que curiosamente, pues eso era cierto, ellos se echaban las cenizas y se rociaban las vestiduras, hacían oración, pero ¿qué pasaba? Que de todas formas seguían teniendo catástrofes. Los romanos siempre fueron, los hebreos siempre fueron un pueblito ahí en la mitad de todos los imperios de los lados. Primero lo dominaba después este, y ellos siempre ahí pagando el plato roto. Entonces llegó un momento en que el gobernador sirio, uno de los antiguos, no me acuerdo cuál, decretó una ley que decía que los judíos no podían seguir la ley judía, que si se circuncidaban recibían pena de muerte. Entonces estos dicen, ¿qué? ¿Cómo así? Usted, profetas, nos está diciendo que nosotros estamos sufriendo porque estamos violando la ley, y cuando queremos seguirla circuncidándonos ya nos van a matar. ¿Cómo así? ¿Usted cree que Dios va a ser el que está haciendo eso? ¿Cómo va a ser Dios que nos mande una ley para circuncidarnos y que cuando lo hagamos después nos maten? Eso no tiene sentido, esa no es la respuesta. Entonces, en ese movimiento sapiencial empezó la idea de que no, tal vez la cosa no es así, tal vez el mundo es más inherente. Por ahí, por esa época, yo veía que de pronto que el fiscal celestial de Dios, ese ángel que ponía a prueba a los humanos, que se llamaba el Satán, que después pasó a ser el diablo cristiano, de pronto ese en realidad estaba peleado con Dios, que quería que los humanos se perdieran, y que en realidad el mal no venía de Dios. Eso de que el mal viene de Dios es lo que habíamos hablado ahorita de Isaías 45. Ya, yo creo el bien, creo el mal. Eso no viene de Dios, porque Dios nos mandó una ley, nos debe ayudar a cumplir la ley, y si nos están matando por cumplirla es porque eso no viene de Dios, es mal. Entonces, ¿qué pasó? De ahí surgió esos textos sapienciales, y de aquí salió también la apocalíptica. La apocalíptica que decía, esto está mal, esto no tiene arreglo, tiene que llegar Dios a arreglar esto, lo que habíamos hablado hacía tiempo de los decenios. Cerca del año 200 bajo Seleucidas fue que empezó ese movimiento, y en Qumran ya habíamos dicho, ellos también creían lo mismo, va a venir Dios y va a arreglar esto, porque es que en realidad nosotros ya no tenemos poder para hacerlo. Siguiente, por favor. Miren una cosa interesante, esas ideas apocalípticas están totalmente metidas en muchas ramas del cristianismo, incluso el que no era gnóstico.
cristianismo es no gnóstico. Por ejemplo, ¿qué decía él? Yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Eso lo decía Jesús de Nazaret. O sea, que había gente ahí que lo estaba oyendo y que no iba a morir hasta que llegara el reino. Obviamente eso no se cumplió. También Jesús decía, cuando habló del apocalipsis, que iba a pasar en los evangelios sinópticos, que iba a caer, que iban a pelear padres con hijos, que iban a pelear las familias, que iban a haber invasiones, guerras, terremotos, las estrellas se van a caer, todo eso. Jesús terminó diciendo, en verdad les digo que no va a pasar esta generación antes de que todo eso ocurra. Está hablando con los discípulos ahí junto al templo, en el monte. Obviamente eso no ocurrió todo. ¿Sí? Y él también dijo otra cosa. Dijo, cuando estaba hablando de ir a visitar las ciudades de Jerusalén, de Israel, le digo, en verdad les digo, que no alcanzaréis a visitar todos los pueblos de Israel antes de que todo esto ocurra. O sea, que los pueblitos no lo van a alcanzar a visitar para llevar el cristianismo, su versión de judaísmo. Obviamente eso tampoco se cumplió. Eso está convencido de que el fin era inminente y se equivocó catastróficamente. ¿Qué pasa? Que esas ideas apocalípticas de Jesús de que el fin era inminente también permearon en el cristianismo paulino. Mire esto que dijo Pablo, esta es una frase hermosa, esas falsas profecías de la Biblia que ¡wow! ¡Qué hermosura! Mire esto, por lo cual os decimos, y Pablo estaba hablando ahí, esto en palabra del Señor, o sea, lo que viene es profecía porque es palabra de Dios. Nosotros que vivimos, incluyéndome a mí, Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, yo también habré quedado, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, incluyéndome a mí, Pablo, los que hayamos quedado como yo, Pablo, que voy a quedar, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos vosotros, los de Tesalónica, los que me estás leyendo esta carta que acabé de escribir, porque eso les va a pasar a ustedes, aliéntense con esas palabras. A Pablo profetizó que él no iba a morir, que él iba a ser elevado, como muchos de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, los tesalonicenses. Siguiente, esta otra belleza, en la misma línea en Corintios, 1 de Corintios 15, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, o sea, incluyéndome a mí, yo no voy a morir, pero todos seremos transformados, yo también, Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará primero la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros, incluyéndome a mí, Pablo, seremos transformados. Entonces Pablo creía que él no iba a morir, el fin era tan inminente que le iba a tocar ver la venida, el regreso de Jesús, porque tenía que regresar, no terminó de reparar el Israel. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente la apocalíptica falló, porque los cristianos empezaron espere, y no pasaba nada y no volvía a Jesús. ¿Y qué pasó? Entonces surgió una respuesta. Ellos dijeron, no, eso Dios no va a venir, Dios no va a arreglar eso. ¿Qué pasa? El Dios de este mundo no es bueno, el Dios que hizo este mundo es imperfecto, ese no es el verdadero Dios. Tiene que haber un Dios superior por encima, que es el que mandó a Cristo. Y ese que mandó a Cristo no quiere arreglar el mundo, porque usted mire que no ha venido, que no ha venido es porque no quiere hacer nada. ¿Qué quiere hacer en nosotros? Él quiere salvarnos. Él no quiere bajar al mundo para arreglarlo. Él quiere cogernos a nosotros y sacarnos de allá, llevarnos al cielo y salvarnos de esa porquería que hay allá, que es la creación de ese Dios imperfecto de los judíos. Entonces, ¿qué pasa? El gnosticismo se puede ver como una especie de corriente apocalíptica que fracasó. Profetizaban que se iba a acabar el mundo, no se acabó. Entonces, ¿qué respuesta hay? Además que es que este mundo no tiene reparo, lo que tenemos que hacer es huir de él. Esa fue la idea. Entonces, Jesús en el gnosticismo le quita la parte apocalíptica, y la idea central de Jesús es que Jesús va a venir del cielo mandado por el Dios verdadero para revelarnos un secreto que nos va a salvar. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa en el gnosticismo? El gnosticismo estuvo muy influido por el platonismo médico, la idea de que el Dios verdadero es un Dios absoluto, inefable, perfecto, inmóvil, todo lo que usted puede decir de él está errado porque él es tan perfecto que no se puede escribir en palabras, es eterno, completo, no le puede dar adjetivos. Filón de Alejandría estaba metido en esa corriente del platonismo medio que fue heredada también por los gnósticos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los aspectos?
Antes de entender el gnosticismo, tenemos que entender dos cosas. Primero, eran extremadamente metafóricos y alegóricos, y hacían unas encuras, unas enredadísimas. Unos enseñaban unas cosas, otros enseñaban otras cosas que a veces se contradecían. ¿Pero por qué? Porque ellos trataban de interpretar todo con alegorías. Entonces usted tiene un texto que se contradice con otro, pero si usted encuentra una alegoría buena, bien sacada, puede hacerlos compaginar. Así se ha sacado aquí debajo de la mano. Entonces, leer los textos es complicado si uno no tiene la cosmovisión gnóstica. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo era la visión de los gnósticos de esa época siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál era la cosmogonía? Ellos creían, primero había un Dios, el Dios verdadero, el único, inmutable, ese que hablamos en un momento. Pero ese Dios es perfecto, y ese Dios piensa, ese Dios es sabio, ese Dios es eterno, y las características de Dios, si son características de un Dios perfecto, tienen que ser perfectas, y las cosas perfectas tienen que existir. Entonces, ¿qué pasa? La sola existencia de ese Dios perfecto hace que su sabiduría, que es perfecta, exista como una especie de emanación de Él, que se vuelve un Dios menor. Y su eternidad sale de Él, porque también es la eternidad de Dios. Si la eternidad de Dios es perfecta y tiene que existir, y sale la eternidad por aparte. Y empieza como ese Dios a emanar una cantidad de subdioses que se llaman los eones. La sabiduría de Dios, la vida de Dios, el silencio de Dios, la palabra de Dios o logos. Entonces, ese Dios como un protozoario que saca tentáculos y tentáculos y empieza a salir esos dioses, y esa cantidad de Dios se llama la plenitud de Dios o el pleroma. Son dioses que surgen por el solo hecho de que Dios es perfecto, que empieza a emanar su perfección por todos lados y empieza a crear dioses. Uno de esos dioses se le llama Sofía, la sabiduría. Parece ser que en los mitos gnósticos comete un pecado, o se equivoca, o mete la pata de alguna forma. Los diversos textos tienen ideas contrarias, pero parece ser que Sofía decide crear ella misma, emanar a algo, sin su compañero dual para emanarlo perfectamente. Y entonces crea un Dios imperfecto, un Dios ignorante, un Dios estúpido, que llama el Demiurgo. En algunos textos gnósticos el Demiurgo lo llaman Yaldabaoth, pero lo identifican con Yahvé, el de los judíos. Entonces ese Yaldabaoth es ciego, es estúpido, sordo, ignorante, no sabe que encima de él hay un pleroma de dioses y más arriba de él está el Dios verdadero, sino que él cree, yo existo, yo soy el único Dios, yo soy poderoso, y entonces empieza a crear divinidades, empieza a crear fuerzas cósmicas, potentados, espíritus, ángeles, y crea el mundo material. Y entonces, ¿qué pasa? Siguiente, por favor. Parece ser que en uno de esos mitos Dios ve lo que pasó, ve que la sabiduría se arrepiente y entonces decide reivindicarla, entonces la logra salvar, y ve el Demiurgo, y el Demiurgo está empezando a insuflar, a crear seres, y entonces él lo engaña para que a través de la chispa divina que recibió Yaldabaoth de Sofía, y Sofía del Dios verdadero envía chispas a algunos de los seres que crea con materia. Entonces, devolvemos un momentico una, por favor. Entonces, ¿qué pasa? La materia encarcela la chispa divina. Siguiente dos, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Que desde la cosmogonía gnóstica es una cosa súper elaborada, o sea, los textos son mucho más enredados, pero la idea es que hay una explicación de por qué un Dios perfecto puede crear algo malo. Y es que él no lo creó directamente, sino que fue un error de las cosas que se crearon. Eso no explica nada, pero es su teología. Este es un texto típico de ellos. Mira, Padre, cómo busca el hombre el mal sobre la tierra y se aparta de tus ojos. Intenta escapar del caos y no sabe cómo atravesarlo. Por eso, Padre, envíame, le dice el Cristo, o sea, Jesús, al Dios inefable. Descenderé en posesión de los sellos, pasaré a través de todos los eones. O sea, tenía que darle como un sello, tenía que engañar a cada uno de esos dioses para poder llegar hasta abajo. Mostraré la forma de los dioses y lo escondido del santo camino, anunciaré revelando que es la gnosis, el conocimiento. Entonces Cristo va a bajar, atraviesa todos los eones, llega al mundo material y le revela a las personas que están dispuestas a entender qué es lo que tienen que hacer para irse para el mundo espiritual de donde viene esa chispa divina que ellos tienen. Siguiente, por favor. Los gnósticos tenían otras peculiaridades, eran docetistas. Ellos decían Cristo, al igual que Marción, como Cristo era un ser divino puro, el verdadero Dios, no puede tener un cuerpo material corrupto creado por Yaldabaoth o Yahvé, o como lo quieran llamar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos decían que Jesús vino al mundo en apariencia, que él cuando comía hacía como si fuera a comer, pero en realidad no estaba comiendo, pero era como
pues, con un fantasma sólido, por así decirlo. Y hay unas versiones gnósticas que son incluso un poco más macabras o sádicas, que dicen que es que Jesús era un humano y que el Cristo bajó en él, en el momento del bautismo se le metió, entonces se volvió dos naturalezas en un solo cuerpo, la de Jesús y la de Dios, y a partir de ahí el Dios empezó a mandar, el Cristo. Y en el momento de la crucifixión, como una forma de engañar al demiurgo para lograr su cometido, en el momento de la crucifixión llegó el Cristo y abandonó a Jesús, y Jesús, ¿qué pasó aquí? ¡Ay, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Literalmente, el texto dice, ¿por qué me has dejado atrás? En el Evangelio apócrifo de Felipe dice, Dios mío, ¿por qué, Señor, me has abandonado? Eso lo dijo la cruz, pues se había separado de ahí. O sea, que se fue el Cristo, dejó al Jesús y se lo lleva del púlpito. En algunos mitos dicen que después Dios volvió, se apiadó a Jesús y lo resucitó también y lo salvó, ¿cierto? Pero esto es una jugarreta muy sucia, por así decirlo, pero aterra uno, ¿qué pasó aquí? Obviamente eso es una interpretación del texto, pero los estudiosos sí saben pues, que estas palabras de Dios mío, que por qué me han dado en realidad un pastiche que copiaron del siervo sufriente de Isaías, la pasión de Jesús, está copiada del texto de Isaías, pero esa es otra explicación. Siguiente, por favor. Para los gnósticos había tres tipos de seres humanos: los ídicos, o sea, los materiales, que no tenían nada de chispa divina; los psíquicos, que tenían un alma, esos que tenían alma podían llegar a salvarse si trataban de seguir las enseñanzas de Cristo; y los neumáticos o espirituales, que eran los que tenían la verdadera chispa divina. Esos sí eran los que después, si apenas se les despertaba, ellos llegaban al mundo y decían que ustedes son divinos, ya que tienen que volver allá. Entonces los que despertaban y tenían el conocimiento sí podían ir al cielo directo y reunirse con el inefable en el plerón. Obviamente esto chocaba a muchas corrientes cristianas de la época, como así que hay humanos que se mueren y se desaparecen como perros por el polvo. ¿Dónde está la inmortalidad del alma? Todo eso. Pero está en una película. Los elementos que tenían los gnósticos. Los autores cristianos posteriores decían que los gnósticos hacían orgías, que consumían semen y decían que esto era el cuerpo de Cristo, y que las mujeres sacaban sangre menstrual y se la comían y decían que esto era la sangre de Cristo. Unas cosas aberrantes. Pero parece ser que eso era pura difamación para pelear contra ellos por el control de cuál era la iglesia que iba a quedar. ¿Por qué? Porque después del descubrimiento de Nag Hammadi, de los textos gnósticos de estos gnósticos, qué pena repetir, se descubrió que eran muy ascetas, porque ellos decían, si la materia es mala, si el cuerpo es malo, ¿usted cómo se va a poner a tener orgías y cosas de las que lo van a pegar más a la materia? Lo que querían es elevarse, ser espiritual, el placer a tal cuerpo. Y ellos tenían un aspecto que era muy difícil para los ortodoxos, para los cristianos de esa época. Ellos no tenían iglesias aparte, porque ellos decían, no, pues si estos son cristianos como nosotros, lo que pasa es que ellos son inferiores. Ellos tienen interpretación pendeja, superficial, mientras que nosotros tenemos la verdadera revelación. Entonces los gnósticos iban a las mismas iglesias de los otros cristianos, oraban con ellos, hacían los sacrificios y por dentro eran pobres tontos que creen que esto significa esto. Entonces eso para los ortodoxos era muy malo, porque no eran capaces de identificar quiénes eran gnósticos o no. Y esa pelea de la proto-ortodoxia con el gnosticismo también duró siglos. Fue una pelea tremenda, incluso llegó hasta partes altas del medioevo, si quieren, por favor. Y vamos al último movimiento. Ya con esto terminamos. ¿Qué es la proto-ortodoxia? La proto-ortodoxia fueron esas ramas del cristianismo, también eran muy dispares, no piensen eso como algo monolítico, que terminaron llevando al cristianismo católico y ortodoxo y evangélico actual, o sea, el cristianismo al cual le heredamos todo. Los proto-ortodoxos nos legaron algo interesante, un canon con 27 libros del Nuevo Testamento adicionales a los de la Biblia, 4 evangelios. Los 4 evangelios que captó, la iglesia proto-ortodoxa, afortunadamente parecen ser los más, por lo menos los 3 primeros, los sinópticos, son como los más antiguos y más cercanos a los hechos. Los elementos que tenía, aparte de ellos, dependían de la Biblia judía. ¿Por qué? No era como más que Gassel y judaísmo, no, estos decían, Jesús fue profetizado en el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento en realidad es sobre Jesús. ¿Cómo vamos a prescindir de él? Si no hay profecía de Jesús, entonces Jesús que es un aparecido, ¿qué es eso? Entonces ellos seguían a la Biblia judía, pero la interpretaban.
tenían diferencias grandes. Casi todos los movimientos de los que hemos hablado eran muy horizontales. Seguían su fe, los cristianos paulinos recibían iluminaciones en el grupo, no había un obispo, pero los protoortodoxos empezaban a crecer muy rápido por ciertas razones que de pronto mencionamos ahora, y entonces con tanta gente, con tanto poder en Roma, tuvieron que empezar a decir, bueno, ¿cómo nos organizamos? Y empezó a decir lo de la jerarquía, episcopos, presbíteros y diáconos, los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Administraban sacramentos. La respuesta que ellos dieron a eso es que es Jesús, es hombre o es Dios, ¿cuál es la vaina? Ellos dijeron, no, es Jesús y Dios son ambos Dios. Jesús es el hombre y Jesús es Dios, y aparte de eso está el Espíritu Santo. Siguiente, por favor. El primer autor realmente protoortodoxo que tenemos es Ignacio de Antioquía. Él fue llevado a Roma, lo capturaron por los lados del año 110, lo llevaron a Roma y todavía murió en la arena romana comido por animales. Pero mientras iba de Antioquía a Roma, él escribió muchas cartas a muchos cristianos, por ejemplo escribió un relato sobre cómo murió Policarpo de Esmirna, que era un obispo muy querido en su ciudad. Murió también así comido por fieras, pero esas fieras al menos dejaron los huesitos. Y entonces Ignacio dijo que los huesitos los recogieron y los llevaron para Esmirna, y parece que ese es de los primeros testimonios de la veneración de reliquias. Entonces los protoortodoxos, eso es una característica, los demás no tenían reliquias ni nada de eso. Los protoortodoxos empezaron a venerar los restos de los mártires. Y obviamente el martirio para los protoortodoxos era una señal de que era la fe verdadera. Entonces Ignacio escribe, no, qué rico, ojalá me coman esas bestias que me trituren, que me desgarren todo, que me bastante sadomaso por el tipo, no en esos términos, pero quería pues morir así para dar muestra de que era el verdadero seguidor de Jesús. A partir del martirio, la muerte como mártir, se volvió como una señal de ese tipo de cristianismo. Encontrar, bueno, sí, había otra cosa. Él era un defensor acérrimo de la primacía de los obispos tenían la palabra. Entonces él decía, someteos a vuestro obispo como al mandamiento de Dios, miren al obispo como si fuera el Señor mismo, no hagan nada sin contar con el obispo. Todas las cartas que escribió Ignacio de Antioquía eran defendiendo la jerarquía que crecía. El siguiente, por favor. Para que noten la diferencia, 60 años antes de Ignacio, cuando estaba escribiendo Pablo sus cartas, no había obispos. Las iglesias se guiaban por carismas, como esos dones de Pentecostés que llegaban las lenguas de fuego y le daban un don a aquel, otro a este, otro a aquel otro. Entonces era distintísimo. Ahí es por lo que sabemos, lo que les comenté ahora. Vemos que la primera carta y la segunda de Timoteo y Tito no las escribió Pablo, porque en esa época no había eso, no había ese movimiento con obispos que supervisaban a los demás presbíteros. Otra cosa característica de la protoortodoxia es que bueno, tenía un autor, Clemente. Él escribió una carta a Corinto y Clemente era un autor protoortodoxo que estaba en Roma, y entonces se enteró de que en Corinto habían sacado de la dirección de la iglesia de Corinto a unos sacerdotes, a unos presbíteros. Y entonces él les mandó una carta súper airada diciendo, no entiendo cómo es que los sacaron. No ven que ellos fueron nombrados por este y por aquel, que fueron discípulos de tal apóstol. Usted tiene que respetar la sucesión apostólica, tienen que reinstaurarme a esos presbíteros. Entonces aquí se da la primera muestra de cuando la iglesia de Roma empezó a hacer cuenta que nosotros somos los más poderosos, los que tenemos más plata y los que podemos mandar a los demás. Entonces es la primera evidencia de la iglesia, del obispo de Roma, o sea, el Papa, mangoneando a otros. Antes de eso nunca había pasado. Esa carta de Clemente, la primera carta de Clemente a los Corintios, fue muy venerada entre los protoortodoxos, estuvo a punto de quedar en el canon actual. De hecho, en una Biblia del siglo V que se llama el Codex Alexandrinus, ahí aparece la epístola de Clemente como si fuera texto sagrado. Entonces aquí aparecieron con Clemente estas cosas, Roma mandando en otras iglesias y el énfasis en que usted tiene
el peso real del cristiano es que haya sido nombrado por un sacerdote, que haya sido nombrado por un obispo, que haya sido sucesor de un apóstol. Y esa es la gracia. Si viene de la corriente apostólica, es auténtico. Si no, enseña lo que sea, entonces no lo es. Siguiente. Ignacio también enseñaba estas cosas. Una característica de la protoortodoxia era que trataba de ser aglutinante entre los que no fueran hermanos. Rechazaban a los ebionitas, a los marcionitas, pero los que eran más o menos parecidos a ellos, venga para acá y no nos distanciemos, no creemos cismas, que eso es ir en contra de Dios. Obviamente había una tendencia a las escrituras judías porque los querían rechazarlos y otros querían seguir la ley a tabla. Les dijeron, no, las escrituras judías sí valen, pero tenemos que interpretarlas alegóricamente, leerlas sabiendo que todo lo que dice la escritura judía está hablando realmente de Jesús. Pues, entonces, para los judíos eso fue un robo, un secuestro de su cultura, pero para los cristianos esa fue la forma como de pegarse a la tradición milenaria o de siglos, para ser realistas, de los judíos. Siguiente, por favor. Otro autor ortodoxo que también la carta quedó publicar el canon. De hecho, esta carta de Bernabé está en el canon de las iglesias orientales, o sea, los ortodoxos griegos, los de Constantinopla, los rusos, pues todos los que siguen la iglesia ortodoxa del cisma occidental, ellos tienen la carta de Bernabé en sus Biblias, incluyendo otros cuantos apócrifos. Entonces casi entra en el canon bíblico, está en el Codex Sinaíticos. Ellos decían, pues, porque Bernabé decía, el Antiguo Testamento es cristiano. Los cristianos son los verdaderos herederos de la alianza. ¿Cuándo se rompió la alianza de los judíos con Dios? Eso fue cuando llegó Moisés bajando del monte Sinaí con los mandamientos de Dios. Y aquí tengo los 15 mandamientos. Uy, no, los 10 mandamientos no, ya no. Cuando aquí llegó y estaban adorando al becerro sagrado, al toro de oro. Sí, entonces llegó y lo rompió. Ahí se rompió la alianza. Todo lo demás es mentira. Ahí ya lo verdadero alianza era la del cristianismo, y todo lo que digan las escrituras judías de ahí en adelante sobre Jesús, y hay que entender sobre Jesús, pero era una lectura totalmente metafórica. Por ejemplo, ¿qué decía Bernabé sobre el Génesis? Decía, Dios no creó el mundo en 6 días, porque es que para Dios un día es como 1000 años. Entonces en realidad Dios ha estado creando el mundo durante 5000, 6000 años, y va a llegar un año, que va a ser el milenio final, donde Dios va a acabar el mal y vamos a descansar. Y esa fue la primera mención del milenarismo, que es tan común, por ejemplo, en los testigos de Jehová y en los adventistas. Esto, ya viene el milenio, y esa es la primera vez que se menciona. Por ejemplo, para que vean la forma tan pintoresca como evaluaban, como interpretaban las escrituras judías, ellos decían, eso de que no debemos no comer carne de cerdo o de comadreja, eso es falso. Lo que pasa es que lo que quiere decir la escritura es que los cerdos chillan cuando tienen hambre, ya para dar comida se quedan callados, y ahí son los malos cristianos, que cuando necesitan algo de Dios le chillan y le lloran, y cuando están satisfechos se olvidan de Él. Entonces eso es lo que quiere decir no coman carne de cerdo, quiere decir acuérdese de Dios incluso cuando esté bien. Por ejemplo, lo de no coman animales impuros como comadreja. ¿Por qué? Porque hay un mito que dice que la comadreja paría por la boca. Pues, ignorando y sale el hijo de la comadreja. Entonces, que eso era una alusión al censural. Entonces, no comer con comadreja era no lo chupe a su marido, eso es pecado. Y así interpretaba Bernabé las escrituras cristianas. ¿Sí? Una completa tergiversación. Por ejemplo, la circuncisión. Llegaba a usar técnicas de esas cabalísticas de las letras, de sumar números, que esta letra vale tal valor, esta vale tal otro. Entonces, que lo de la circuncisión, ¿qué pasaba? Miraba un relato donde Abraham circuncidó a 318 sirvientes. Y esos 318 sirvientes, si se mira el valor, es Tau, ese número se escribía como Tau, Iota y Eta. No, y eso es tú. No, Tau, Iota, Yes y sigma. Entonces, que eso era que la Tau era la letra del signo de la cruz, la I de Jesús, de Jesús, que estaba refiriéndose a Jesús, y el Soter, que era Salvador. Entonces, que en realidad eso estaba hablando de la salvación de Jesús, la circuncisión de unas tergiversaciones graves. Como, no sé, estaban en estados alucinatorios graves.
Otro aspecto característico de la ortodoxia y la ortodoxia posterior fue el odio ya visceral a los judíos y el antisemitismo, y la primera muestra grande fue un escritor proto-ortodoxo que se llamaba Melitón, que escribiendo sobre la Pascua dijo: no, es que los textos sobre la Pascua sí estaban prediciendo lo que iba a pasar con Jesús. Cuando ellos fueron los judíos, no lo reconocieron y ellos lo mataron. Y como Jesús es Dios, entonces los judíos mataron a Dios, o sea que son un pueblo de homicida y merece todo el odio. Nos vamos a terminar 3 minuticos y acabamos. Siguiente, por favor. ¿Cuánto llevamos de tiempo? 1 hora y 28. En unos 10-15 minutos acabamos. ¿Listo? Qué pena con ustedes. Yo sé que es largo, iba a ser mucho más largo. Dentro de la ortodoxia se dio al inicio los dones de profecía. Se dio mucho los dones de profecía. Por ejemplo, Ignacio, esas frases de Ignacio de que obedezcan al obispo, él decía que se las había inspirado Dios. Por ejemplo, Pablo mismo dice: en verdad les digo, es palabra de Dios, que los que, eso que dijimos ahorita, que los que duermen no van a ser los últimos, sino que van a ser los primeros a ser resucitados, y después nosotros que hemos visto. Todo eso era dones proféticos. Entre los cristianos en ese movimiento había lo mismo que cuando estaba una iglesia carismática actual, que empiezan los cristianos y hablar en lenguas, y que dice: no, yo estoy interpretando, yo soy Cristo, os digo que a mí está bien, a hablar pendejadas, y creen que es palabra de Dios. De hecho, parece que muchas de las palabras de Jesús en los evangelios son en realidad palabras que los cristianos proféticos creían que Jesús las había dicho, porque se las había dicho en la cabecita y quedaron ahí. Por ejemplo, una es como Jesús diciendo: en verdad les digo que donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Diciendo eso cuando Jesús no era un hijo antes de morir. Pues, o sea, si aquí estaba Jesús con los discípulos, si había 3 allá orando por él, no se iba a teletransportar allá hasta con él cuando estaba vivo como persona. Esa frase parece ser que era una frase de esas proféticas de las que creían los seguidores de Jesús, profetas que recibían visiones y revelaciones. Entonces esto lo dijo Jesús. Sí, lo dijo Jesús. Alguien guardando dichos de Jesús para hacer después el evangelio, como el texto ese, el manuscrito Q, que todavía no se ha encontrado, pero que se sabe que existió. Entonces eso lo apuntaban y después lo metían en los evangelios, cuando redactaron los evangelios. Dentro de las palabras inspiradas de Jesús había profecías, y el problema es que muchas no se cumplían. Ya vimos que, por ejemplo, las guías apocalípticas no se cumplían. Entonces, por ejemplo, en el cristianismo proto-ortodoxo hubo rechazo a las profecías porque empezaron a fallar. Montano, que fue un cristiano muy extremista, tenía 2 seguidores que llamaban 2 seguidoras, Maximila y Priscila, que eran profetisas, y ellos ya viene el fin, ya se va a acabar. Eso ya fue en el siglo II, ya se va a acabar el fin, ya va a llegar. Tampoco pasó. Entonces la protodoxia decía: ¿cómo así? Que tenemos revelaciones de Dios y no pasan, eso hay que acabar, hay que contarlo, porque usted lo está haciendo quedar como un Entonces, en el movimiento protodoxo, el movimiento profético empezó a pasar. Y ya miramos ustedes, por ejemplo, la Iglesia Católica no tiene profetas. Los ortodoxos tampoco tienen profetas. Pasa. O sea, la revelación personal pasamos de la revelación personal a la jerarquía eclesiástica y lo que digan los obispos, lo que diga el texto. Siguiente, por favor. La teología, para terminar, ya casi acabamos. La teología ortodoxa es cosas que casi que las conocemos. Jesús es Dios y hombre. Ignacio ataca a los que dicen que el cuerpo de Jesús es como un fantasma. En realidad Jesús murió realmente. ¿Por qué? Porque si Jesús murió realmente, ¿qué sentido tiene que yo me martirice después? La gracia de yo morir en el martirio es que muero como Jesús, que también sufrió, y entonces me gano el cielo. Entonces, esa es la parte de la teología cristiana proto-ortodoxa. Por ejemplo, Hipólito y Seferino pelean contra 2 papas. Hipólito fue el primer antipapa. ¿Qué decían ellos? ¿Cómo es posible que Jesús y el Padre sean el mismo? Pues que sean Dios ambos. Entonces, estos dos, Hipólito, Seferino y casi Hipólito era proto-ortodoxo, y él decía: Jesús y Dios son distintos, aunque ambos son Dios. Mientras que Seferino y Calixto, que fueron papas, obispos en Roma, decían: no, muy fácil, es que el Padre y Jesús son exactamente la misma persona, y cuando Jesús vino al mundo, fue el Padre también, y
cuando el Padre estuvo en la cruz, el Padre sufrió y murió en la cruz. Entonces, esto es los prototorsos, ¿cómo se le ocurre, hombre? Se está diciendo que Dios sufrió en la cruz, el Padre. Eso es ridículo. Entonces hay un término burletero, por decirlo, el patripasionismo. Decían, estos dicen que el Padre sufrió la pasión de Cristo, que es idiotez. Tertuliano, que era otro protoortodoxo, por favor, siguiente, apoyaba a Hipólito y decía, si el Padre y Jesús son el mismo, entonces ¿por qué dicen las escrituras que Dios envió a su Hijo en lugar de decir que se envió a sí mismo? ¿Por qué no? ¿Y cómo puede alguien ser su propio Padre? ¿O a quién se dirige cuando ora? Se está rezando a sí mismo. ¿Cómo puede Jesús hablar de subir a su Padre si él mismo es el Padre? Va a subir él mismo donde ya está. Y si realmente es posible pensar que Dios Padre pudo morir. Entonces eso fue una crítica tremenda. Severino y Calisto, siguiente por favor, respondían, ¿qué pasó aquí? Siguiente por favor. Decían, no, es que las escrituras afirman que hay un único Dios. Si Cristo es Dios, entonces Cristo tiene que ser ese Dios. Si no, serían dos dioses distintos y usted no sería monoteísta, sino que sería deísta o biteísta. Siguiente por favor. Dentro de las respuestas interesantes de esas doctrinas que se tuvieron que después pensar, y eso fue unas peleas tremendas dialécticas entre ellos, era que la teología protoortodoxa, Cristo, el Padre y el Espíritu son personas divinas, diferentes, pero son divinas por igual. El Espíritu que Dios lo iba a mandar para reemplazar a Jesús no puede ser una fuerza plana como dicen los adventistas o los testigos de Jehová, tiene que ser otro Dios, porque ¿cómo vamos a reemplazar a una persona por una fuerza? Pues, ¿qué es eso? El Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aves, pues las fuerzas aletean, pues era una parte de Dios. Cristo y el Padre son uno, porque son el mismo Dios. El que me ha visto, a mí ha visto el Padre, claro, porque Jesús es Dios. Entonces, todos estos textos de los evangelios, pues simplemente los usaban para apoyar su postura, aunque hay otros de los evangelios donde dice que no, el Padre sabe eso, pero yo no, ¿cierto? O ¿por qué me llama a mí bueno sabiendo que el único bueno es el Padre? O sea, eso es esas incoherencias, las tensiones que están en los mismos textos bíblicos, muestran que eso, pues, fue un resultado de unos debates y unas peleas por poder tremendos. Siguiente, por favor. Orígenes tuvo una teoría muy bonita. Orígenes trató de explicar por qué Jesús era Dios, y él decía, es que en el principio estaba Dios, y Dios empezó a crear almas para que lo adoraran, pero les dio libre albedrío para que las que no quisieran no lo hicieran, y los sacó fuera, los demonios. Y algunas de esas almas seguían orando, pero al final se aburrían, y entonces Dios las mandó a la tierra para que fueran personas y después fueran redimidas. Pero hubo una de esas almas que desde el comienzo estuvo pegada a Dios, aferrada a Él, adorándolo, alabándolo, se aprendió su palabra también, que al final su palabra se volvió la palabra de Dios, tenía tanta bondad de Dios y la sabiduría de Dios por estar pegado a Dios, que tenía su propia sabiduría de Dios, era la sabiduría de Dios, y así como un hierro se mete al fuego y se vuelve rojo, como el fuego y por las características de Dios, entonces esta alma, que era Jesús, preexistente, se volvió Dios. Y entonces ese fue el origen de Dios. Y Orígenes fue uno de los más grandes escritores protocristianos, protoortodoxos. Estuvo a punto de ser canonizado, estuvo escrito a punto de ser elevado al rango del padre de la iglesia, pero es que cometió algunos errores. Primero, entonces, porque los protoortodoxos dijeron, ¿cómo así? Entonces Jesús es Dios, pero es porque antes estaba Dios verdadero y este ni su locura. Esto es menos que este. Está equivocado, usted es un hereje. Fíjate que en esa época no existía el concepto perfecto de la doctrina recta de la Santísima Trinidad. Pues en esa época él era un protoortodoxo y estaba con la mayoría, después lo declararon hereje. Pues ya pues santo, ni de vainas. La teología de Hipólito y Tertuliano decía, bueno, Dios se expresa de tres formas diferentes, pero es único, respecto al poder Dios es uno, pero respecto a la forma de manifestarse es triple. Pues eran unos juegos de palabras pues, que a nosotros realmente nos resbala, porque ya sabemos que eso pues, tiene más existencia que la vida sexual de los cristales de cuarzo. Siguiente, por favor. ¿Por qué triunfó la protoortodoxia muy rápido? Porque en realidad la historia en sí de cómo el triunfo es una charla entera, pero los elementos, los judíos, los romanos, los grecorromanos odiaban las religiones nuevas, decían que no tenían gracia, no tenían peso, que las religiones valiosas eran las que tenían tradición. ¿Qué más trajeron las escrituras judías que se secuestraron los protoortodoxos? Comparen con los marcionitas, no, todo eso es malo, lo nuevo es Jesús. El marcionismo no podía triunfar en el imperio grecorromano porque era una religión nueva y los romanos
romanos no odiaban número. Esto otra ventaja por la cual triunfó la proto-ortodoxia. ¿Cómo no va a ser mejor no tener ni que cortar el prepucio que tenerlo que cortar? Obviamente los ebionitas no iban a ser un grupo al que llegaran en masas los cristianos y vengan, corten el pito. Pues eso no iba a pasar. La jerarquía eclesiástica tuvo algo muy inteligente, pues llegó a Roma. En Roma, con el poder económico, está en la capital del imperio, se estandarizó, mandaban normas a otras iglesias, ustedes tienen que hacer esto, es que nosotros somos herederos de los apóstoles, y entonces esa jerarquía, esa visión organizacional romana ayudó a que esta también pelechara más por encima de las otras, que era, ay, que me llegó una revelación de Cristo, ay, no, que yo estoy hablando en lenguas, eso no pega. La autoridad eclesial estableció la liturgia del canon, homogeneizó, y entonces usted llegaba a cualquier iglesia del imperio que fuera proto-ortodoxa y tenían los mismos rituales. Se preocupaban por lo que pasaba en las otras iglesias. Por ejemplo, Ignacio diciéndole a los de Esmirna, vea si es que aquí mataron a su obispo, lo mataron así, pero ya van los huesitos para allá, pilas que ustedes están así, ¿cómo así que me quitaron estos sacerdotes que eran de la tradición apostólica? Vamos a proponer esa intercomunicación, así que la iglesia proto-ortodoxa tuviera como entrada una visión globalista, que era más afín a arraigarse y a imponerse. Aparte de eso, el proselitismo y los apologistas que escribían contra los otros, la forma como lo hacían era con tergiversaciones como las que ya dijimos de los gnósticos, que tomaban sangre menstrual y cosas así, diciendo que eran disolutos, que por ahí decían que comían fetos, pues unas cosas que eran falsas, por ejemplo escribiendo evangelios, escribiendo cartas falsas, muchos textos escritos que al final de cuentas fueron los que dieron origen a cánones. Entonces, por ejemplo, el canon bíblico surgió porque estas iglesias proto-ortodoxas a lo largo de mucho tiempo fueron escogiendo unos libros como preferidos, y eso fue lo que quedó en el canon bíblico. Cuando ya llegó Constantino, en el siglo IV, principio del siglo IV, estableció el concilio de Nicea, no es que dijo, ya es que tenemos que escoger esto, usted obispo, escojan estos libros, no fue así, ya llevaban 100 y punta de años los proto-ortodoxos con el mismo canon, prácticamente. Lo que pasa es que para esa época ya la proto-ortodoxia era casi vencedora en todo el imperio, y Constantino nos iba a poner a ir a los ebionitas y venga, circuncidemos a todos los romanos, pues, por favor. Entonces obviamente él escogió la religión que ya estaba más establecida, que fue la que triunfó por estas ideas. Siguiente, por favor. Conclusiones para terminar. Primero, Jesús no fue un Dios cristianismo. Jesús fue un judío que creía que el fin era inminente y predicó el reino de Dios inmediato. El cristianismo inicial fue fundado por cristianos seguidores de Jesús de diversas tendencias que empezaron a divertir su interpretación a Jesús, y por eso el cristianismo inicial no fue una ortodoxia que fue lo que enseñó Jesús, no. Los cristianos sabían que había que hacer con los paganos, por ejemplo, que tenían que hacer. La primera gran pelea entre seguir la ley o no, Jesús no dijo nada al respecto porque Jesús no esperaba formar una iglesia. Entonces, no hubo una recta doctrina alterada por un hereje corrupto, no, en realidad todos ellos, Marción creía honestamente en lo suyo, los ebionitas creían en lo suyo, los gnósticos, Valentín, bueno, todos los heresiarcas en realidad no eran gente corrupta, sino que realmente era gente que tenía su interpretación de lo que estaba pasando y la proponía para que las demás personas lo creyeran. La evolución cristiana fue un proceso social, mire que fue un proceso sociocultural, no fue una cosa diseñada. No fue que el Imperio Romano diseñemos el cristianismo, inventemos un tal Pablo para que la gente sea bien pendeja y nos siga, eso no fue así. Y el canon no lo impuso Constantino, fue un proceso gradual que él simplemente cuando llegó a ese dijo, bueno, me voy a ser cristiano, a ver qué tienen ustedes. Estos libros, listo, esos son, pero ya estaba formado. Siguiente, por favor. La ortodoxia ganó por aspectos intrínsecos, no por imposición imperial, aunque ya después, cuando ya estaba bien regada en el imperio, ya Constantino decidió que esta va a ser la oficial, pero ya antes ya estaban ganando la batalla ideológica. Otras sugerencias, conclusiones, ser críticos con todo lo que lean. Por ejemplo, cuando lean, no, es que los yo no sé cuántos salvadores 1000 años antes de Cristo, obvio que hay contaminaciones culturales, obviamente que Jesús había mitos, por ejemplo eso de convertir agua en vino, eso es un plagio de Dionisos.
pero la idea es que Jesús como personaje y sus seguidores ebionitas, que eran de la misma iglesia de Jerusalén, encajan perfecto en el judaísmo del siglo I, no encajan en los misterios de Osiris ni de Mitra. Esos son detallitos anexos que se les pegaron. El cristianismo no es un pastiche pues, de sus copiados. Si usted ve eso en internet, hay textos donde refutan eso, buscan textos escépticos sobre esas ideas tan míticas. Por último, la religión cristiana no es un invento deliberado romano. Eso no es así. Creo que hemos terminado, ¿sí? Bueno. Sí. Bueno, usted cuenta ahí la historia como la cuenta al principio. Y da a entender que se cree firmemente lo que No. Entonces, no, pero el paso que quiero decir otra cosa es que esa historia que da ahí es una versión cristiana católica, pero hay muchas versiones diferentes del origen de la ley cristiana. Entre ellas, una que dice que en la época de los judíos, esa época pues, que se habla de Jesús, no había un Jesús, sino que había muchos predicadores judíos.